Buenos días en América, en el sur y en el norte. Buenas tardes en África y Europa. Y buenas noches en Asia, Australia y Pacífico. Para que podamos, vamos a tomar conciencia de que somos una comunidad mundial y de que tal vez podemos sentir que estamos unidos incluso a horarios muy diferentes. Yo soy Jean-Michel Florin y soy codirigente de la sección de Agricultura con Uli Hurta y voy a hacer una pequeña introducción. Ayer hemos comenzado nuestro congreso con una imagen muy amplia del señor Schmutz, que nos ha presentado la evolución de la Tierra a lo largo de millones de años. Hemos visto también cómo la Tierra, con los planetas, el Sol, forman un organismo, un todo. Y hemos visto emerger los ritmos que existen desde siempre, pero que se van modificando y que son rítmicos, pero no cíclicos, como un mecanismo rítmico. Hemos vivenciado esta imagen y el señor Schmutz ha acabado su conferencia con una imagen de cómo estos ritmos naturales están sufriendo una ruptura desde que hemos empezado en la civilización a acumular estas cantidades de dióxido de carbono y de gas carbónico. Y por lo tanto, este organismo terrestre está atravesando una crisis muy profunda. En los grupos de trabajo, en los laboratorios y esta mañana ha habido otra conferencia. Nos quedan todavía 2 conferencias más. Y hemos visto cómo podemos crear o co-crear, construir como el paisaje en calidad de consumidores. El paisaje y la granja están constituidos en un sistema, en un todo, en el que podemos actuar, podemos hacer algo. Y que tendría, en cualquier caso, una influencia sobre estas modificaciones climáticas, como la alimentación, por ejemplo, como los sistemas alimentarios también ofrecen posibilidades de transformación a nivel local. Hemos visto también cómo podemos comprender esto relocalizando, haciendo la economía más local y envolviendo a los agricultores mucho más. Ahora vamos a dar un paso hacia adelante con mis 2 colegas, Constanza Calix y Uli Hurta. El tema es «La Tierra es la substancia de nuestro destino». Es el título de la conferencia. Algo va a ser muy profundo, nos va a tocar una capa mucho más sensible, más profunda de esta substancia. Constanza Calix nos va a presentar con Uli Hurta una conferencia en forma de diálogo entre 2. Nos alegramos mucho que esto pueda realizarse, pueda tener lugar y estamos muy curiosos de ver lo que va a ocurrir. Voy a presentar un momentito a Constanza Calix para aquellos que no la conocen. Constanza Calix era profesora durante mucho tiempo y formadora en Brasil, en Sao Paulo. Creo que su corazón está cerca de los jóvenes, de la gente joven, particularmente, también con los demás, con los de más edad, pero especialmente con los jóvenes. Es profesora de matemáticas y como es una colega de trabajo en el Goetheanum, la veo yo también un poco como filósofa. El año pasado, durante el Congreso de Agricultura, ella mostró cómo era capaz de hablar con centenares de personas, con
un entorno alrededor de muchísimas personas, de muchísimas civilizaciones, mostrando cómo somos un todo y es capaz de esto, de hacer como una unidad de esto. Y es muy interesante cómo estimuló nuestro pensamiento, nuestras ideas y contemplar la tierra como substancia de nuestro destino. Uli Hutter es agricultor, ganadero, y todo esto ha sido su ocupación durante más de 30 años. Se ocupaba de animales, de plantas, cerca de Neuchâtel, en la Suiza francesa, en la Romandía. Y él nos aporta una mirada completamente diferente. Por lo tanto, vamos a tener como dos miradas cruzadas, dos visiones completamente diferentes que se van a seguramente fructificar la una o la otra. Tenemos mucha curiosidad para ver lo que surge de esto. Y esto va a tener lugar ahora. Y otra cosa más, una pequeña cosa más. Si durante la conferencia ustedes tienen preguntas, lo pueden apuntar en el chat, las pueden escribir en el chat. Y estas preguntas van a ser juntadas al final de la conferencia y tal vez podemos poner estas preguntas y podrán ser contestadas. Gracias. Me gustaría describir rápidamente este intento que estamos haciendo, este ensayo. Vamos a construir imágenes, vamos a enseñar imágenes reales, imágenes que pueden alimentar esta cuestión compleja de la respiración con la crisis climática. Vamos a tocar el lado espiritual, ecológico y social. Vamos a abordar estas tres facetas y, por lo tanto, vamos a dirigir nuestra mirada a partir de aquellos que llegan a la Tierra, los niños, por una parte, y por la otra, hacia los agricultores, que son los que trabajan con la tierra. Vamos a mostrar también fotos de Sebastián Salgado, un fotógrafo brasileño. 6 fotos de Salgado que son parte de varios libros, forman parte de varios libros, y les enseñaremos dónde han sido tomadas, y del primer libro que se llama Génesis. Durante años, Salgado ha mostrado el dolor, el éxodo, la huida, la guerra, el exilio, todo esto que es aspectos dolorosos. Y ha escrito que es un honor, que esta naturaleza tan grandiosa en Brasil es un honor. Y también mostraremos la relación muestra él la relación entre naturaleza y ser humano. Por ejemplo, en el libro El buscador de oro, muestra cómo los buscadores de oro en Brasil buscan el oro con sus propias manos, arrancan la tierra con las propias manos. Y en la introducción de su libro Éxodus son imágenes de personas que huyen de la guerra, del exilio, y dice que el bien y el mal ya no se pueden separar hoy en día, porque tenemos que saber lo que ocurre en ambos lados. Esta imagen nos muestra partes de nuestra vida contemporánea. Y no podemos apartar la mirada de todo esto, de todo este sufrimiento y todo este dolor. Y creo que verdaderamente este es el tema de fondo, de profundidad. Y luego también, como dice Salgado, no podemos permanecer ajenos a estos, no podemos apartar la mirada de todo esto.
Yo como agricultor, yo miro hacia el suelo, dirijo mi mirada hacia el suelo, mi espalda está encorvada. Nosotros, agricultores y agricultoras, ganaderos, horticultores, nos inclinamos hacia la tierra y estamos atentos a todo aquello que ocurre en el suelo. Recolectamos los frutos de esta tierra y todo eso es lo que recolectamos, es lo que nos aporta nuestra alimentación. Esta es nuestra profesión, tornarnos hacia la tierra. Y la historia de este suelo que yo trabajo es mi historia también, pero también es la historia de mis predecesores, de las generaciones que estaban antes de mí. No tienen por qué ser familia, todas aquellas personas que han trabajado en la misma tierra. En realidad es como un lugar agrícola que tenemos entre nuestras manos y que nos exige de mirar hacia él, dirigir nuestra mirada hacia esta tierra. Y tornándonos pues hacia la tierra, por ejemplo, en verano, en primavera de 2017, a partir del mes de abril, normalmente habría tenido que estar todo verde, húmedo, pero cuando mis vacas ya salían a los campos, a los prados, había tal sequía que ya había como polvo en los campos. El sol ya no calentaba tan solamente el suelo y la tierra, sino que era un efecto mucho más poderoso. O al principio del verano del 2016 y el 19 de mayo del 2016 hubo como una tormenta que giraba sobre nosotros y elevaba el suelo, elevaba la tierra. Además de llover cantidades que la tierra ya no podía coger y empezó a como estar en demasiada abundancia esta lluvia. Este suelo empezó a perderse, a ser llevado por las aguas y fue una pérdida muy importante y muy dolorosa. Pero estos fenómenos ya no son excepcionales. Cada vez que viajamos o visitamos otros agricultores vemos fenómenos similares, producidos por el viento, por las lluvias. Hace 5 años, algunos se contaban entre ellos estas experiencias y nos preguntábamos entre nosotros, ¿esto es el cambio climático realmente? En 2020-2021 la respuesta está clara. Sí, el cambio climático ya está aquí, ya está entre nosotros. Es debido todo esto al cambio climático. Por lo tanto, esta mirada hacia la tierra comienza a elevarse hacia arriba, hacia el sol, a ver qué es lo que nos llega desde el cielo. Porque vemos que el rendimiento de los campos no solamente viene de la tierra, sino que también del cielo. Y tenemos que aprender a mirarlo. A través de estas experiencias tenemos que aprender a pasar a una profundización de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. El espacio nos está guiando por nuestras experiencias agrícolas y nuestras vivencias han de ser tienen que ser vueltas a pensar, repensadas, replanteadas. Estos postulados con los que siempre hemos estado no son comunes. La planta enraizada que crece de abajo hasta arriba, pero a veces el movimiento que hace desde arriba hasta hacia abajo no somos capaces de controlarlo, de verlo. Y empezamos a entrar, si cambiamos la mirada
a profundizar de una manera muy especial. Si tenemos en cuenta el aire, el calor, el viento, la luz, tenemos que aprender a ver cómo la planta bebe de la luz, se alimenta de la luz y cómo la planta se constituye verdaderamente gracias a la transformación de la luz, del dióxido de carbono y integrándola en su sustancia corporal y formando azúcares. Y esto no tiene lugar abajo, dentro de la tierra, sino sobre la tierra, hacia el cielo, hacia el aire, hacia el cual crece. Y estas sustancias azucaradas, la planta la hace bajar por sus órganos hasta la raíz, hacia la tierra. Pero tampoco ahí quedan los azúcares, los hidratos de carbono, sino que estas sustancias también son excretadas, exudadas al suelo, hacia la tierra, vivificando la tierra. Vemos que alrededor de las plantas, de las raíces, el suelo, la tierra es más rica y esto tiene lugar gracias a las plantas, a la transformación que hacen las plantas en esta transformación de lo mineral, hacia lo mineral. Son liberadas proteínas, potasio, etcétera, gracias a las corrientes de agua que se mueven por toda la planta, la savia. Y de esta forma podemos decir que la planta también crece de arriba hasta abajo, hacia la tierra. Es decir, la planta hace bajar el cielo hacia la tierra. Este movimiento, esta imagen es muy interesante. Del cielo hacia abajo. Para mí como agricultor esta imagen es muy potente, pero también muy nueva. Y así aprendemos cómo en la agricultura también es una cultura del clima, un cultivo del clima. Cuando tenemos un par de hectáreas, también tenemos, por lo tanto, un trozo, una parte del cielo, una parte de la meteorología del clima. No lo puedo abordar de la misma, no lo puedo coger con mis manos, igual que el suelo, igual que la tierra, pero forma parte de ello y lo envuelve a la tierra que estoy cultivando, trabajando. Y por lo tanto, me estoy convirtiendo en un cultivador del clima también, de agricultor a cultivador del cielo. Y cuando miro a mis vacas, a mis queridas vacas, y estoy en una granja biodinámica, cuando mis vacas están ahí en el prado, tranquilas, rumiando, acostadas, y rumian una vez más y una vez más, aparentemente tengo un problema como cultivador del clima, porque a partir de estos animales rumiantes hay erupciones, ellos están soltando gases de metano, liberando gases de metano a la atmósfera mientras rumian. Por lo tanto, lo veo un poco como un problema para mí, como agricultor, como ganadero. Y este metano, este CH4, desde el punto de vista climático, del cálculo climático, es aparentemente un problema. Incluso nuestros colegas de Greenpeace o de WWF tienen esta impresión negativa de las vacas desde el punto de vista del ámbito climático, del balance climático. No quiero entrar en cálculos. Las normas actuales, en cualquier caso, y que están integradas en estos cálculos de los climatólogos, dicen que tenemos un problema con esto, pero me gustaría profundizar sobre esta problemática, ya que hay expertos que trabajan sobre esta cuestión de forma muy intensa. Hoy lo veremos
Mañana habrá una conferencia sobre esto. Vuelvo a estas imágenes, a profundizar estas imágenes que les he puesto delante. Con mi nueva mirada puedo ver cómo estas vacas tan pesadas, estos animales terrestres, son al mismo tiempo muy ligeros. Son animales muy ligeros. Una vaca porta en su inmensa panza toda esta sustancia de la planta, que la planta ha elaborado desde el cielo. Y es como si llevase en su panza el cielo entero. Y esto lo hace elevar a este animal. En realidad lo que hace es, al contrario, llevar las fuerzas formadoras del humus a través del compost, del estiércol, y estas fuerzas lo que hacen es llevar a la formación del humus, del compost. Y también la vaca forma parte de este gran ciclo de suelo, compostaje, y desarrollándose la vida a través de las plantas, subiendo la vida en las plantas desde el suelo hacia el cielo. Esta vida, esta vivificación de la tierra sería muy difícil sin las vacas, sin estos animales rumiantes. No podríamos vivir verdaderamente sin estos animales. Para que un lugar agrícola pueda mantenerse durante generaciones, necesita de este ciclo del compostaje, de las fuerzas de nuestros animales, de las vacas. Si no tuviésemos estas fuerzas con nosotros, entonces no podríamos ser sedentarios, seríamos nómados. No sé si tenemos que ser nómadas o podemos ser nómadas, porque no en realidad. Cuando nosotros somos muy jóvenes, nos gusta ser incluso nómadas, no echar demasiadas raíces, dejar una huella por todo el mundo. Pero para el resto de los humanos, la vaca, los rumiantes son una gran ayuda para este sedentarismo, este trabajo vivificador de la tierra. Y para, en algún momento, en un lugar de la tierra, poder llegar a mi yo, porque estoy imbuido en estas fuerzas de la vida. Y una ecología activa necesita de lugares en los cuales el cielo y la tierra se unen, se relacionan, se construye esta relación tan viva entre planta y suelo y cielo. Y aquí es donde se desarrolla el genius loci, los genios del lugar. Por lo tanto, bajando hacia el lugar donde trabajamos, lo que hacemos no es consumir las fuerzas de vida, sino regenerarlas. Siendo así, seres influyentes sobre el clima de manera positiva. Por favor, yo pregunto a la generación joven, ¿pueden ustedes ayudarnos en esta tarea? Os pido a los jóvenes que nos ayudéis. ¿Qué es necesario cuando queremos enraizar, cuando queremos que se formen raíces? Hace falta fuerzas formadoras. Esto es el mismo gesto que cuando nace un ser humano. Cuando surge algo, cuando nace algo, y a partir de ahí, cuando sale una semilla, empiezan a desarrollarse todas las otras fuerzas. En nuestra tierra vamos a tener que encontrar las condiciones donde poder vivir, donde poder existir. Aquí en esta imagen vemos
una vida, un mundo transformado por el ser humano, un destino que se va a escribir en este trozo de tierra, en este lugar. Desde 2019 tenemos una juventud que se ha hecho portadora de estas reivindicaciones. Los jóvenes que han estado protestando por la crisis climática. Lo que nos preguntan realmente es si podemos inscribir en algún lugar, toda persona que nazca pueda encontrar condiciones de vida en algún lugar. Va a ser posible que cada uno que nazca pueda encontrar este lugar. Y esta llegada al mundo tan solo es posible para una persona únicamente si cuidamos el entorno, el medio ambiente. Porque entrar en la existencia es entrar en unas determinadas condiciones de vida. Y podemos decir que cuando alguien nace, esto es un acto ecológico. Está relacionado con todo el entorno, con todos los animales, las personas, las plantas y el cielo y la tierra. Y influyendo en toda la potencialidad, desarrollando todos los potenciales de la tierra, del cielo, o al contrario, va a ir en contra de estas fuerzas. Este pequeño ser que nace, a estos pequeños seres que nacen, lo que les gustaría realmente es ser acogido, que el mundo le muestre que le están esperando, que es acogido. Este acogimiento de aquellos que llegan a la tierra es un desafío permanente. Y nuestra tarea es realmente de tomarnos esto como tarea, como desafío. Y evidentemente se trata, por una parte, de nuestro entorno más cercano, pero también de la tarea de época, de los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Cuáles son las tareas que tenemos para que aquellos que lleguen a la vida encuentren condiciones que les permitan crear cosas que nunca han existido? Es decir, de crear. Es decir, que el mundo permita al niño que está creciendo tejer unas condiciones favorables a la vida, atendiendo a lo que también, cuál es su deseo de vida, lo que espera de la vida. Este destino, este deseo puede realizarse. Esto nos implica a nosotros, tendiendo una mano a aquellos que llegan a la tierra, para que aquello que nunca ha estado sobre la tierra pueda florecer ahora, pueda tener lugar, tenga espacio. Este mundo con el que se encuentra el recién nacido es como una envoltura que le acoge y que le protege. Cada ser humano, desde su principio, desde su origen, se encuentra que tan solo se hace humano a través del encuentro, del calor de lo que le irradian la existencia humana, los otros humanos. Esto es muy concreto, se dirige a cada uno de nosotros, seres humanos únicos. Y sin embargo, millones de niños no pueden ir a la escuela porque no es posible, porque el entorno no se lo permite, tal vez tan solo porque no hay colegios donde viven, y millones de niños están también huyendo de las guerras
en un éxodo, en una huida constante y no tienen esta envoltura, esta protección. Y estas envolturas, esta protección realmente es lo que llamamos una ecología global, que se dirija a cada uno de los seres que nazcan desde su más tierna infancia y les acoja. Si un ser humano no experimenta esto, no vivencia esta protección, esta envoltura, es realmente una cuestión muy problemática y muy poco sana en nuestra época, y que requiere de la acción de cada uno de nosotros en el tiempo que vivimos. Nada de lo que existe, estoy citando a Hannah Arendt, nada de lo que existe existe para sí mismo. Todo lo que existe ha de ser percibido por el ser humano. No es el ser humano que vive en este planeta, sin embargo, es desde el ser humano. La pluralidad es la ley, Hannah Arendt. En su libro De la vida del espíritu, la pluralidad es la ley de la tierra. La diversidad es la ley de la tierra. Cuando nacemos, crecemos, llegamos a la infancia y ahora las condiciones de existencia es que yo quiero ser percibido, yo tengo que hacer esta experiencia de ser percibido por los demás. El niño quiere ser visto y aprenderá a mirar al mundo a través de esta experiencia. Aprenderá que este mundo es muy rico en experiencias, tiene una gran diversidad de plantas, de animales, de seres humanos. Todo esto que está presente en este mundo, que vive en este mundo, es un mundo que hace esta llamada a la diversidad, a la belleza, esta necesidad de apertura constante a nuevas perspectivas. ¿Somos capaces todavía de estremecernos, de emocionarnos, de estar sorprendidos, así como los niños? ¿Seguimos siendo capaces de descubrir el mundo, de tener esta capacidad de sorpresa? Esto es lo que nos recuerdan los niños continuamente, estas capacidades que muchas veces hemos perdido y que son tan necesarias para transformar este mundo. El espacio, este espacio existirá o estará permitido a aquellos que llegan a los niños que llegan a la tierra, vivenciar estas experiencias. Desde el año pasado, con la pandemia, tenemos unas condiciones que nos llevan al aislamiento, que nos hacen percibir una existencia aislada. ¿Es posible que el niño se sienta percibido, vivenciado por nosotros en estas condiciones, que se sienta escuchado? El niño se preguntará: ¿quién me está viendo? ¿Cómo me ven? ¿Y cómo me ven de forma que yo sepa que me están viendo, que me están contemplando? Con esta pandemia hay todavía más niños que no tienen ni posibilidad de atender a unas enseñanzas, de ir a la escuela. Y las escuelas como institución, con la tarea de enseñar a los niños, de mostrar a los niños la diversidad del mundo, imagínense en la situación que nos encontramos, pues hay millones de niños que son ahora mismo, se han convertido en invisibles y lo saben ahora mismo que no se les está viendo. Evidentemente, no solo los niños, no solo la infancia, hay millones, miles de millones de personas que, debido a esta situación, no se sienten vistos. Estamos hablando de las personas especialmente sensibles, las personas pobres. La pobreza, la huida, el éxito nos están volviendo invisibles estas personas.
hacen estas personas invisibles. Y todas estas personas se encuentran ante un mundo con cada vez menos esperanza. Sin esperanza, sin posibilidades. Niños que no pueden ir al colegio, les quitamos la posibilidad de formarse, se les quita la posibilidad de ser vistos, de construir su futuro, su destino. Estos seres humanos son los primeros que son tocados por las catástrofes climáticas, por la ausencia de escuela, por las pandemias, por todas las catástrofes. En este año, en el informe de la UNESCO, dice 2020 no ha sido un año similar a los otros. La pandemia de COVID-19 generó las perturbaciones más graves de la historia de los sistemas educativos mundiales, impidiendo que en el momento de mayor auge de la crisis, más de 1.600 millones de educandos en más de 190 países pudieran asistir a la escuela. Esta pandemia ha dejado al descubierto los problemas que ya existían en el sector de la educación y que no habían sido abordados de manera adecuada durante mucho tiempo. Esto lo dice la UNESCO el 25 de marzo de 2020, su directora general. La educación es, por lo tanto, una cuestión social. Es una cuestión que se plantea a la sociedad. Y hace 100 años, Rudolf Steiner parte de esto para su discurso pedagógico, para sus conferencias pedagógicas. Es decir, entrar en la gran diversidad del mundo es una cuestión que se plantea a la sociedad. La sociedad tiene la responsabilidad de llevar a la infancia, a las personas que están en formación, esta diversidad. Si esto no ocurre, entonces la respiración se interrumpe. Atem im Sozialen stockt. Das Soziale. Respirar, ¿cómo podemos respirar socialmente? Si el clima social deja de existir o se nos escapa, ¿cómo puede existir esta cohesión social? Justamente entre los jóvenes y entre los más entre las personas de más edad. Yo, que estoy entre medias, tengo mucha simpatía por estos dos grupos, estas dos generaciones, porque necesitamos un ultimátum para tomar medidas de urgencia. La ciencia lo ha probado, lo ha demostrado. Así lo habló ayer en la conferencia el señor Schmutz. Y la forma de reaccionar a esta crisis, hablo ahora de la pandemia, o de una crisis climática, sabemos que el clima ecológico no puede esperar, pero podemos destruir a través de esto el clima social. El clima social es tan importante como el clima ecológico o el clima sanitario. ¿Cómo podemos proteger esta diversidad y al mismo tiempo permanecer juntos? Esta es una cuestión muy importante, aunque yo no tengo la respuesta. Pero desde mi experiencia de agricultor más mayor, creo que para la sociedad siempre hace falta, para el clima social hay que inspirar, escuchar, expirar, tomar y dar. Estar siempre entre este equilibrio entre el yo y el tú. Porque el aire que respiramos es el mismo, el aire es común. Tenemos que generar una respiración social que no se interrumpa entre toda la sociedad. Como ha dicho Constanza Kallis, todo ser humano ha de ser visto, percibido. Por lo tanto, la escuela es un lugar de formación social en el que se nos dice, niño, tú eres bienvenido.
como ser humano. Tú eres visto, tú eres percibido. Esta es la tarea de la escuela realmente. Y muchas veces es ahí, en la escuela, hoy en día, en los países más pobres, más desfavorecidos, es ahí donde muchos niños toman su única comida caliente al día. No solamente los niños han sufrido con esta pandemia, hay muchísimas personas en esta crisis que han perdido sus casas, se han hecho cada vez más pobres. Hay millones de trabajadores en estos momentos por esta crisis que han salido a las calles, que han salido a las carreteras, que huyen de una economía destrozada y que han sido realmente como expulsados, como escupidos fuera de la vida, de sus lugares de vida. Son trabajadores. Normalmente son muchos de estos trabajadores, ahora estoy hablando de esos que viven en las cities, están ahora dispuestas a cambiar de vida y muchas de estas personas, son expulsadas de sus lugares de trabajo y de vida. Muchas de estas personas de las ciudades, de las cities, lo que quieren es volver a los lugares de los que venían, de la agricultura, del campo, de los pueblos. Y así vemos cómo la vida de los pueblos, de la agricultura, está entrando en conexión con la vida de las ciudades, está tocando. Y estamos viendo cómo muchas veces en algunos lugares del mundo se está llevando a estas personas a los pueblos, al campo de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué les espera allí, en estos lugares, en los campos, en los pueblos? ¿Qué les está esperando? Un trozo de tierra al cual pertenecía a su familia, sus antepasados antes. Un trozo de tierra, de suelo, que han perdido al ser desarraigados, del que habían huido antes. El suelo, la tierra. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Es que este suelo, esta tierra nos permite volver a ser humanos, seres humanos, a recuperar una dignidad humana. Mi dignidad humana se puede construir ahora sobre este suelo, sobre este trozo de tierra, reencontrando esta relación con la tierra, con la naturaleza, porque al mismo tiempo esta tierra me está ya dando algo, la dignidad humana. ¿Qué es lo que soy como ser humano? En cuanto a la tierra, soy un ser humano en relación con la tierra y el suelo. En relación a la tierra, somos seres individuales, evidentemente, pero respecto al gran clima, es el clima pandémico, viral, ahí estamos todos en el mismo bote. Aquí estamos todos llamados a actuar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo actuar? Para promover esta vida social. La alimentación nos llega de la tierra, pero también nos llega del cielo, como he expuesto antes. Nos llega del clima, de un clima sano. Y todos somos responsables de este clima. Todos somos responsables de él y tenemos que actuar sobre este clima para tener un aire sano. Necesitamos, por lo tanto, un nuevo contrato social, como dijo Jean-Jacques Rousseau, en su contrato social, en su obra, que fue expresado por Rousseau antes ya de la Revolución Francesa. Escribió esto con respecto a un mundo antiguo de antes de la Revolución Francesa. Quería un mundo de todos para todos, un contrato social. Necesitamos realmente un nuevo contrato social.
que vaya más allá de todas las regiones, de todos los lugares de la tierra. Para el clima, la agricultura viene del suelo. No hemos de ser egoístas hoy con respecto al suelo. Tenemos suelo, otros tienen muy poco. Algunos tienen tierras muy buenas, suelos muy buenos, otros tierras muy pobres. Millones de personas están sin tierra. Respecto al suelo, somos todos diferentes. Esta alimentación que nos llega del suelo, sin embargo, no crece de la misma manera para todos. Crece tan solo para algunas personas. Lo que yo como, otro no puede comerlo. Entonces, si yo me como una manzana, todas las manzanas, sin embargo, igual la que yo me como que la que no, están creciendo del mismo suelo para todos y del mismo cielo de todos. Aunque gracias al lugar al que pertenecemos, somos seres diferenciados y es aquí donde se inscribe nuestro destino. Pero estamos todos bajo la cúpula de este clima que es común a todos. Ahora, Uli, tú acabas de decir que las condiciones de la existencia en un espacio, en un lugar, nos permiten ser a todos individualidades. De la misma forma que el recién nacido, para crecer de forma sana, tiene que ser querido, esperado. Igual que un niño que nos espera, espera nuestra mirada. De la misma forma, el joven, las personas jóvenes, toman conciencia de su existencia cuando se ven reconocidos por la sociedad, cuando sienten que pueden hacer un contrato con los demás, con los adultos, con el mundo, y así pueden reconocerse como individualidades únicas, como seres únicos sobre la tierra. Entonces es cuando aprenden a distinguir quiénes son verdaderamente y sobre todo para quién estoy yo aquí. Son dos cuestiones muy fundamentales en los jóvenes. ¿Quién soy y para quién estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? En 2014 el sociólogo Touraine describe esto, cómo una sociedad puede existir, cómo puede construirse una sociedad en la cual la igualdad de los individuos ya no existe y hay condiciones de aislamiento en el espacio privado, pero donde haya una igualdad entre estas diferencias del ser humano. ¿Cómo es posible crear algo así? ¿Cómo es posible crear a un ser humano que se vivencie individualmente, continuamente? Egoísta y diferente. Es posible esto, es posible construir así. Este es el título de este artículo y es también la cuestión que se plantea la sociedad continuamente. ¿Podemos vivir juntos? Y al mismo tiempo en nuestra realidad verdaderamente individual. Como dice Steiner, puedo comprender al otro en su diferencia a través de sus condiciones de vida, de cómo es el ser humano concreto, por lo tanto, igual que Emmanuel Levinas lo dijo, aquel que tiene una cara, un rostro como yo, que me pregunta, que me plantea una cuestión, este rostro lo que me está haciendo es exigiendo, es
de no abandonarlo, de pensarlo como propio, de verlo como alguien presente en el mundo, al igual que yo, y que a través de esta presencia recíproca aprender a responder a las cuestiones del otro, a las preguntas del otro. Por lo tanto, aprendo a encontrar una relación con el mundo, acogiendo la idea de que otros están actuando igual que yo. Y ya no es suficiente aferrarse a sí mismo, sino que también he de tomar conciencia de los otros seres humanos, también del presente, de la Tierra, del universo. Y continuamente, en cada momento de mi existencia, me encuentro hasta este desafío. Acoger en mí algo que todavía no está dentro de mí, o sea, como acoger otro aspecto que viene de otro ser humano, tal vez. Necesito integrar esto dentro de mí, en mi conciencia. ¿Cómo podemos aprender esto? Podemos aprender esto a través de nuestras acciones, integrar esta realidad del otro en nosotros. Esto nos implica tomar responsabilidad, tomar conciencia o de otro destino, o de la naturaleza, o del suelo, de alguien que está requiriendo algo de mí. Y por lo tanto, acojo esta responsabilidad, tomo esta responsabilidad y veo que aquello que se va a realizar, que va a ocurrir, a eso le llamo mi destino, pero es un destino compartido, al cual debemos nuestra existencia sobre la tierra, al hecho de vivir con otros, de compartir con otros. Esta es la realidad de la tierra. Esto es la realidad de la tierra que nos permite hacer esta experiencia al mismo tiempo individualidad y de compartir, de acoger esta substancia como destino. Esta substancia es realmente parte del destino. Mi destino, nuestro destino, en la imagen 6, en la que se dice que la tierra necesita la huella de mi pie. Vivimos en un clima espiritual y cultural, además de ecológico. Nuestra cultura es parte y está construida a partir del juego del individuo. El juego es el terreno sólido sobre el que yo estoy, al que miro como agricultura hacia la tierra. Por lo tanto, es un centro sólido a partir del cual yo puedo actuar, puedo sentir, puedo pensar hacia el mundo, en el mundo. Y cuando mi mirada se eleva hacia la horizontalidad, entonces veo esta extensión social, este encuentro con los demás. Tiene lugar este encuentro con los demás. Estoy en un punto central, pero yo expiro e inspiro a través de esta relación entre tú y yo. Y entonces, sin embargo, yo estoy en este centro, pero este centro es móvil, se puede desplazar según hacia dónde me muevo. De la misma manera que puedo llevar de mi mirada desde la horizontalidad hacia la altura. Y la cuestión es si mi mirada individual, entonces se está perdiendo. Se va hacia el cielo. Pero cuando yo hago el esfuerzo de ampliar mi conciencia hacia la atmósfera, hacia las alturas, hacia el cielo, la cuestión es si yo puedo
pasar a una conciencia periférica humana? Esto es una gran pregunta que yo me hago. Yo pienso que todos nosotros tenemos conciencia de los yos individuales, un poco de los yos de los demás, un yo compartido, pero no llega hasta abarcar este problema de la crisis climática, quedándonos muchas veces en esta actitud de causa-efecto. Tenemos que salir de este pensamiento aditivo de causa-efecto, de causalidad, y estoy convencido de que tenemos que sentir y querer y pensar de otra forma, abarcando mucho más. Ayer escuchamos en una de las conferencias, la conferencia del señor Schmutz, a través de su viaje por el tiempo y el espacio, nos dijo en su conclusión: hagamos este viaje, elevemos nuestra mirada hacia el sol, hacia la espiga del cereal primero. Esta espiga es sostenida por un tallo. Luego puedo continuar a elevar mi mirada hacia el árbol, cada vez más hacia arriba, y puedo llegar hasta las cumbres, hacia las colinas y finalmente hacia las cimas más altas de las montañas. Y esta mirada puede elevarse cada vez más e incluso más hasta las nubes o incluso hasta la estratosfera, hasta el azul del cielo, que me acoge, que está alrededor de mí, en donde el Sol está alternando con los otros planetas. Puedo elevar mi mirada hasta los planetas, hasta Venus, hasta Saturno incluso, y hacer incluso mi mirada, expanderla cada vez más hasta las estrellas fijas, hasta las 12 constelaciones. Puedo darme cuenta que puedo expanderla y en vez de dejar evaporarse de alguna forma esta conciencia, esta mirada, una posibilidad sería que se volviese al centro, al centro de la Tierra, al medio. Y entonces esta Tierra ya no es tan solamente arriba o abajo, sino que se encuentra en el centro, acogiendo el yo humano y acogiendo estas dos polaridades, de arriba y abajo, y haciendo que la Tierra, entonces, al haber ampliado nuestra mirada, pasa a formar parte de nuestro yo humano y pasar a ser parte de nuestra existencia. Todos los mitos de fundación de la Tierra, de constitución de la Tierra, hacen alusión a esto, queridos campesinos, queridos agricultores. Sabemos que esta forma de mirada anciana, antigua, la encontramos en estos mitos y la encontramos en todas estas personas que han hecho que la tierra se convirtiese en tierra fértil en la antigüedad, en el pasado. Estas personas han mirado a los astros, al clima, y esto ha de ser compensado a través de nosotros ahora, a través de una mirada hacia el porvenir, a través de un diálogo de todos aquellos que van a llegar a la tierra, de todos los niños que van a llegar a la tierra concreta, con un suelo concreto, con un clima concreto, unas plantas concretas, que
son realmente parte de todos los yoes humanos. No son yo, son también yo. Y a partir de esta conciencia compartida, decir a los jóvenes, no queremos tu huella sobre la tierra, tu huella ecológica sobre la tierra. Lo que estoy diciéndoles es que yo estoy esperando esa huella. Estamos esperando esa huella para el porvenir, para el futuro. A través de vuestra contribución, de vuestra huella que vais a dejar impresa en la tierra. Y acabo con el título, La tierra es la substancia de nuestro destino. Muchas gracias por esta contribución, este aporte tan tenso, esta visión de la que tenemos que digerir muchísimas cosas, creo. Pero tal vez podemos tomar algo de tiempo para las preguntas que llegan a través del chat. Yo también tengo muchas preguntas. El primero de los temas, uno de los temas primeros, es una pregunta a Uli Hurte. ¿Qué hacemos con las vacas? ¿Por qué? ¿Es que usted puede precisar, concretizar de dónde viene este pulso de no ser más nómada y de echar raíces? Has dicho que las vacas nos han ayudado a esto. ¿Puedes, por favor, concretarlo un poco más? ¿De dónde viene este impulso, esta idea de la vaca, este impulso desde las vacas? Hace algunos miles de años o miles de años, lo voy a decir de forma muy banal. Es magnífico ser agricultor, ganadero, aunque encorvemos la espalda, viremos la tierra hacia abajo. No voy a invocar ahora argumentos, no voy a aportar argumentos, pero como agricultor que vive muchos años sobre el mismo suelo, sobre la misma tierra, verdaderamente cuando trabajamos con seres domesticados, con animales domésticos, es maravilloso ver cómo esta tierra mejora de año en año. Y es maravilloso ver cómo como el suelo se renueva de forma rítmica año tras año. Un suelo que tiene 10.000, 12.000 años y que ha tenido una huella muy profunda sobre las personas que han vivido ahí, sobre las civilizaciones. Y ahora cuando estamos ahora en el presente trabajando sobre esta tierra y nos hacemos conscientes de esto, y tomar esta conciencia de que no podemos tomar más de la tierra de lo que ella nos da, para llegar a la conclusión de que después de 2 o 3 generaciones, para no llegar a estas conclusiones de que en 2 o 3 generaciones ya no será posible estar ahí. Y yo tengo la certeza de que las vacas son capaces de esto, de dar un futuro a las siguientes generaciones. Consumen un forraje y devuelven a la tierra de una forma maravillosos. Es un milagro. Y estos son en estos procesos de compostaje son las vacas las que lo consiguen. Estoy convencido, sin los animales no podemos ser sedentarios
en un trozo de tierra. Pienso que las vacas además han hecho otras cosas, han tenido otras tareas. Pienso que las vacas nos han dado la posibilidad de reconocernos como yo humano sobre la tierra. Gracias. Uli, también has dicho que la planta crece desde arriba hacia abajo, desde el cielo a la tierra. Es que podríamos decir que entonces lo que hacemos con el clima se transformaría entonces en suelo. Y dice, sí, creo que sí. Creo que podemos decirlo así. Aprender a entrar en este nuevo gesto, en esta nueva imagen que nos hace comprender lo que ocurre y decir, entrar en esta imagen, el suelo es como el clima concentrado, densificado. Y si miramos hacia millones de años, esto nos ofrece una mirada muy diferente, nos da un sentimiento muy diferente. Una pregunta ahora para Constanza. Diversität der verschiedenen Völker, verschiedene Kulturen anerkennen oder wie können wir damit konkret arbeiten? ¿Cómo podemos las diferentes culturas, la enorme diversidad de culturas, cómo podemos conocernos los unos a los otros mejor? Tú has dicho, Constanza, que es necesario. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo conocernos? ¿Cómo reconocernos? Respuesta. La diversidad siempre está dada. La diversidad siempre está ahí. En una familia, en un pueblo, en una ciudad. La diversidad se da por sí mismo, de forma natural. Voy a responder de forma muy escueta. Hannah Arendt ha dicho, la pluralidad, la diversidad es la ley de la tierra. Si ustedes piensan en las vacas, en las plantas, cuantas más plantas, más vacas conoces, tanto más vas a poder percibirlas. Cuantos más conozcas, mejor es la percepción. Y si yo miro hacia ello, entonces puedo generalizar muchísimo mejor. Puedo tener una aproximación abstracta, pero que mira de forma mucho más individual a través de esta diversidad expresada, para llevarnos a la conclusión de que no hay dos seres humanos iguales. E incluso el ser humano de ayer y de hoy ya no es el mismo. Somos dos seres humanos diferentes, el de ayer y el de hoy. Por lo tanto, esta mirada hacia la diversidad es una mirada concreta sobre el otro. Cómo el otro se presenta ante mí como individuo. Y esto podemos reconocerlo allende de las culturas de los países, a través de esta mirada sobre el otro. Pensamos que el clima es algo muy abstracto, muy general. Hemos hablado también del clima social. Veo una especie de polaridad, de tensión entre el clima social y el clima ecológico. Ahora mismo hemos visto en el clima social manifestarse muchísimas tensiones antiguas. Esta tensión viene del hecho de que no reconocemos la heterogeneidad. El otro individuo no es una extensión de mí mismo, sino que el otro individuo está entrando en mi existencia y tengo que decir que el otro es una parte de mí en su forma de ser. Y esto me produce un cierto picor, una cierta
picazón, y esto nos puede hacer llegar realmente a este aspecto general del clima a través del clima social. La cuestión es si realmente yo puedo acoger la individualidad del otro sin tornarme en alguien diferente. Volvemos hacia la cuestión de la tierra, del suelo, pero no soy yo el que la hace, es una cuestión un poco provocadora. La cuestión es, la tierra en propiedad, la propiedad privada, no es un problema. Y yo digo mi suelo, pero no es mi suelo, evidentemente. Cuando yo digo mi suelo, mi tierra, evidentemente tenemos el derecho romano. A partir del derecho romano, este suelo, estas hectáreas son mías. Aquí tenemos las piedras angulares, como de las mediciones, y que miden mi propiedad privada. Pero mi tierra es la tierra en la que yo trabajo y de la que yo me hago responsable. Da igual que esta tierra sea propiedad privada, sea arrendada o alquilada. Es la tierra sobre la que yo tomo la responsabilidad. Son lugares en los que me encuentro que necesitan de cuidados, necesitan ser cuidados por personas. Los lugares de cultura no son lugares salvajes, de naturaleza salvaje, y necesitan de cuidados todos los años, continuamente. No es una naturaleza salvaje, asilvestrada. Y para que esto evolucione, para que estas tierras evolucionen, necesito estar sobre ellas muchos años y así transmitirla a las generaciones siguientes a través de mis acciones sobre estas tierras. Por lo tanto, es una transferencia generacional. Y es en este sentido en el que yo hablo de mi suelo. No es porque no sea tuyo, sino porque es mi suelo sobre el que yo temo la responsabilidad, pero de ninguna manera excluyendo a los demás, sino el suelo sobre el que yo trabajo, que yo cuido. Sí, yo lo veo esto, yo visito siempre muchísimas granjas, muchísimas fincas y yo realmente percibo esto que tú dices. Realmente es algo que se puede sentir, como tú lo dices. Otra pregunta para Constanza Calix. Traduzco del inglés ahora. Y realmente no estamos nosotros mismos creando la crisis climática, haciendo abstracta la realidad en la que vivimos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que lo que se nos demanda hoy en día es aprender cada vez más de pensar sobre la realidad, por ejemplo, la realidad social como formadora o enseñante es comprender al niño en su realidad, una realidad de lo que es, y no como ser abstracto de lo que es un niño. Hemos desaprendido a pensar de forma abstracta sobre la realidad. Hacemos justo el camino contrario. ¿Quién puede realmente pensar a partir de un niño su especificidad, de esa especificidad, y pasar a hacerlo una ley abstracta? ¿Quién es capaz de esto? Hemos desaprendido a esto. Y para ello tenemos que hacer este movimiento, volver continuamente
a volver, en este caso, al niño y plantearnos, ¿estoy todavía hablando de este niño, de esta realidad, de este ser? Y hacer este movimiento continuamente hacia el ser o el objeto concreto. A partir de la realidad tengo que aprender a conocer, a comprender para llegar a la abstracción. Antes tú has dicho cómo el yo es capaz de extenderse hacia el mundo, hacia la periferia, y cómo nuestro yo es capaz de reconocerse en la periferia, en el alrededor, en el entorno. Y esto es gracias a estos dos movimientos. Y de esta forma yo no estoy solamente en mi centro, sino que igual que los astros, que los planetas, mi centro se está moviendo, está haciendo este movimiento elíptico de acercamiento, de alejamiento, así como vimos ayer en el movimiento de los planetas. Y de esta forma, así puedo yo crear un entorno completamente diferente, una realidad social completamente diferente. Muchas gracias. Entwicklung zu dieser Hüllenbildung, die Un desarrollo muy bonito este. La formación de envoltura protectora, porque esto realmente es muy difícil contestar a ello. ¿Cómo formamos esta protección? ¿Cómo creamos esta protección? Última pregunta. Tu impulso y el impulso de Greta Thunberg. Esto para chico. Pregunta Uli Huota. Espero que yo no me haya expresado en contra de lo que dice Greta Thunberg. Creo que cuando los jóvenes chillan, protestan, diciendo, por ejemplo, que la ciencia podría demostrar tal cosa o tal otra cosa, lo que yo digo ahora es que estamos en un combate científico. Hay un punto de vista absolutista y un punto de vista social que está entre medias y que nos corta la respiración. Yo quiero respirar con los jóvenes, quiero debatir con ellos, quiero hablar con ellos, quiero intercambiar con ellos, como en la respiración, como si fuese una respiración. Tenemos desafíos ecológicos, pero si tenemos que pagar el precio a través de una crisis social todavía más grande, entonces tengo un problema. Y creo que esta cuestión de las pandemias, lo que vemos es que los desafíos ecológicos, climáticos se han hecho mucho más importantes, nos los han puesto como más presentes. Y yo lo percibo, lo vivencio como si es tan importante basarnos en el pensamiento antiguo, en las formas de pensamiento antiguos. Si intentamos volver a la pluralidad, a la diversidad para nuestro trabajo del día a día, y no solamente apelar a un solo experto, a las opiniones de los expertos de forma unilateral, los expertos de la alimentación, de la psicología, de los sociólogos. Entonces, si no hacemos esto y miramos de una forma mucho más amplia, mucho más diversificada como los antiguos, entonces aprenderemos mucho y esto nos ayudará a sobremontar, a vencer a todos estos desafíos climáticos, ecológicos, y no podemos basarnos en opiniones unilaterales de expertos. Esto no nos lleva hacia el futuro, hacia el porvenir. Gracias. Estos son unas palabras muy bonitas de conclusión para llegar al final. Hemos subido al cielo y hemos vuelto a la tierra.